Ciencia para todos, ciencia para la vida. Vida en la ciudad. Las ciudades, llenas de edificios, automóviles y desarrollo urbano, parecen haber sepultado a la naturaleza. Sin embargo, esta se encuentra presente en múltiples y variadas formas. A continuación, 3 investigadores venezolanos compartirán sus esfuerzos para conservar la vida en la ciudad. Malú González, Daniel Llavaneras, Luis Levín, biólogo especialista en comportamiento animal. Actualmente estudia la fauna y flora del bosque urbano de la Concha Acústica de Bellomonte, Estado Miranda. En este momento tenemos una subvención del FONACYT, cuyo nombre es Estudio de la Biodiversidad de los Bosques de la Estación Experimental Arboretum y del Jardín Ecológico de la Concha Acústica, que son 2 bosques colindantes, apenas separados por una calle. En total son unas 8 o 10 hectáreas que nos permiten mantener dentro de la ciudad de Caracas, en el medio de la ciudad, un bosque realmente prístino con una enorme biodiversidad. La curiosidad y pasión de Luis Levín por la naturaleza lo motivaron a dar los primeros pasos para descubrir que a pesar del desarrollo urbano, la vida aún perdura en estos bosques. Estamos trabajando sobre los bosques urbanos y descubriendo la maravillosa fauna y flora que hay en estos bosques de la ciudad, donde tenemos la oportunidad de conocer de cerca muchísimas especies, una muestra importante de lo que fue la biodiversidad de los valles de Caracas. Nos gusta transmitir a la comunidad ese amor por la naturaleza y esa motivación para cuidarla y para conocerla y para sentirnos parte de ella. Los bosques no solo son el hogar de muchas especies animales y plantas, sino que aportan múltiples beneficios a la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades. Por razones del intercambio de gases, por ejemplo, el bosque es un fundamental generador de oxígeno por el fenómeno de la fotosíntesis a partir del CO2. O sea que la presencia del bosque garantiza un aire mucho más sano para nosotros y para todos los seres vivos. Y por otra parte también retiene agua, baja la temperatura y una ciudad con un porcentaje de áreas verdes importante es muchísimo más sana desde el punto de vista de salud y también desde el punto de vista psicológico. Los bosques urbanos son fundamentales para garantizar la supervivencia de muchas especies nativas, así como especies de introducción reciente como las guacamayas, quienes los utilizan para su alimentación y la construcción de nidos. Quisiéramos también tener en cuenta que estos bosques pueden ser unidos por corredores, que ecológicamente tienen un gran significado, porque hay especies que necesitan grandes extensiones para sobrevivir. Entonces a veces un bosquecito de estas dimensiones no alcanza, pero poder migrar dentro de la ciudad nos va a garantizar el mantenimiento de una fauna sumamente rica. Desde hace 8 años, este investigador no solo estudia la vida en el bosque, también trabaja para educar e incluir a la comunidad en su conservación. Hacemos experimentos muy abiertos, tal vez con no mucho rigor científico, pero con mucha apertura a que participe la gente. Entonces mostramos cuáles son los métodos, cuáles son los objetivos, cómo trabajamos. La gente participa en hacer observaciones y tomar anotaciones. Por ejemplo, cómo es la forma en que las tortolitas se acercan a un comedero, cómo es la conducta social, cómo interaccionan, cómo se dan las jerarquías entre distintos grupos. A través de este esfuerzo, se ha logrado brindar a la comunidad una oportunidad para aprender y disfrutar en la naturaleza.
El propósito de brindar una oportunidad de disfrute en contacto con la naturaleza que compita con la computadora y con la televisión y con los juegos de computadora. Esto es sumamente divertido e interesante y muchísimo más ecológico y más saludable. Luis Levin destaca la importancia de crear experiencias que permitan a los ciudadanos involucrarse continuamente con la naturaleza. Es muy difícil convocar a un público interesado a participar de esto. Vienen grupos que se interesan mucho, disfrutan mucho, pero de alguna manera, tal vez por la falta de referencias internas, es difícil retener esta experiencia y volver a ella. Es como los sueños, ¿no? La gente viene acá, disfruta mucho y se va y se le olvida. No es fácil mantener un ritmo, ¿no?, de contacto con la naturaleza. Este trabajo educativo es posible gracias a la participación de jóvenes estudiantes de biología de la Universidad Central de Venezuela a través de su servicio comunitario. Los jóvenes del servicio comunitario son realmente facilitadores extraordinarios que nos permiten de esta forma llegar a una gran cantidad de jóvenes y de niños y de público en general, porque cada uno de ellos tiene un proyecto que forma parte de una estación donde se muestran distintos aspectos de la naturaleza. Por todo esto, Luis Levin considera que la ciencia es un instrumento cultural que debe ser utilizado para mejorar el bienestar de los venezolanos. Recomiendo a los jóvenes investigadores y a los científicos en general que tengan en cuenta que están trabajando no solamente para sus propios resultados y su propio mérito y prestigio, sino que el trabajo de la ciencia es una herramienta importantísima para un desarrollo, y no me refiero al desarrollo de la civilización estrictamente, sino al desarrollo espiritual del ser humano. Me encanta poder transmitir eso y ver los ojos de deslumbramiento de los niños cuando ven un insecto o cuando ven un ave por primera vez. A veces han visto un ave de cerca. Y demostrarles o decirles que esto que está aquí es muy valioso, que no es un área abandonada, un baldío que está esperando que hagan su centro comercial. Esto de por sí tiene un valor extraordinario y tenemos que cuidarlo. Solo conservando estos espacios naturales, tendremos una ciudad más sana, una ciudad para la vida. Los bosques son la base natural de la salud de las ciudades. Ahora veremos cómo las aves las llenan de color y vida. Malú González, bióloga dedicada a la ecología de aves, coordinadora del proyecto de monitoreo de guacamayas, loros y pericos de la ciudad de Caracas. Y desde hace más o menos unos 7 años, desde el 2007, tengo el programa de monitoreos de los citácidos de Caracas. Los citácidos de Caracas, quiero decir, el programa de guacamayas, loros, periquitos de Caracas. Hace muchos años empecé a ver unos cambios en la ciudad que empezó a ocurrir como un incremento de las poblaciones de guacamayas y loros alrededor de uno. Y empecé a preguntar y no había nada, no existía ninguna información. Lo más reciente que existe sobre aves de la ciudad es de 1968. Entonces imagínate, en 1968 solo había 2 especies de periquitos y yo empiezo a ver guacamayas en la ciudad. Eso empieza a ser una cosa medio extraña, ¿no? Esta inquietud motivó a Malú González a solicitar el apoyo de los ciudadanos para hacer el seguimiento a estas aves a través del portal web www.avesvenezuela.net. ¿Cómo funciona el programa? El programa funciona por todos los observadores que existen en la ciudad. ¿Por qué funciona así? Porque no puedo tener ojos en todas partes. Entonces, todos contribuimos a crear la historia de vida de los citácidos en la ciudad. Es muy fácil de llenar, ¿ok? Es muy simple, es dónde lo viste, qué viste, cuántos vistes, ¿ok? Y, bueno, alguna pregunta de, ¿los viste volando, los viste comiendo?
sea, información general que cualquier persona puede responder sobre lo que está observando en su casa. Si los alimentas, incluso la información de lo que le están dando de comer es útil para nosotros para saber en qué condiciones están desarrollándose las guacamayas en la ciudad. Antiguamente no habían guacamayas en Caracas. Se cree que muchas fueron mascotas liberadas que se adaptaron a vivir en la ciudad. En el mundo, además, está ocurriendo, por todo el tema de que a la gente le gustan los citácidos como mascota, está ocurriendo una traslocación. Las cosas están moviéndose de lugares y ahora están apareciendo poblaciones de citácidos en lugares donde originalmente no estaban. Y eso tiene que ver porque, bueno, la gente se los lleva, los tiene de mascotas, se escapan y entonces empiezan a aparecer nuevas poblaciones. Entonces está ocurriendo algo que uno diría como el fenómeno de los loros urbanos. Como las poblaciones ahora están en las ciudades, bueno, la ciudad puede ser una alternativa para la conservación de los citácidos, porque están amenazados por un lado, pero al mismo tiempo otros pueden usar los espacios urbanos. Entonces se está pensando o se está buscando alternativas para la conservación de este grupo. Y quizás las ciudades son una alternativa. Caracas parece ser un lugar adecuado para la vida de las guacamayas. Quizás esto se deba a la presencia de parques y otras zonas verdes, lo que hace de esta ciudad un sitio muy importante para la conservación de estas especies en peligro de extinción. Creo que en el mundo somos la ciudad que tiene la mayor diversidad de citácidos en una urbe, en una ciudad. O sea, siempre hay 1, 2, 3 especies. Nosotros en la Caracas tenemos 18 especies de citácidos. Cuando uno lo piensa, dice, bueno, 18, no parece tanto. Pero en Venezuela completa tenemos unas 55 especies. Eso quiere decir que tenemos más o menos el 30% de las especies de Venezuela están en Caracas. Los chaguaramos son esenciales para las guacamayas, ya que los utilizan para alimentarse y anidar. Incluso que tengamos en la actualidad tantas guacamayas, creo que está fuertemente relacionado a la presencia de tantos chaguaramos en la ciudad. Llamo la atención con respecto a ello porque cuando se mueren los chaguaramos son cuando se convierten en nidos para ellas. Pero si tumbamos los chaguaramos cuando se mueren, pues entonces estamos dejando sin lugares de anidación a las guacamayas y al final, pues entonces nosotros reducimos las poblaciones. La conservación de las áreas verdes de la ciudad es fundamental para la supervivencia de estas especies. Es esencial mencionar que los bosques son importantísimos para que se mantenga la diversidad de citácidos de la ciudad, porque como solo las guacamayas amarillas y azules comen en comedero, el resto se alimentan de la vegetación y ellos se alimentan de los árboles. Entonces todos los bosques urbanos que tenemos son los que nos han permitido que esta diversidad que existe en la ciudad se mantenga. En su hábitat natural, las guacamayas, los loros y los pericos se alimentan de una variedad de frutas y semillas, pero en la ciudad esta dieta ha cambiado. Aunque tenemos una flora que parece ser adecuada, ahora están apareciendo los alimentadores, la gente que las está cuidando, principalmente a las guacamayas amarillas azules y a los loros. Entonces, eso modifica la dieta de los animales y ahora pueden estar ocurriendo cambios en sus condiciones de salud. Probablemente les están dando cosas que les gustan mucho, que les hacen muy felices, como las semillas de girasol, pero no solo comen semillas de girasol. Entonces ahora estamos tratando de ver un poco más la fisiología y entender un poco más cómo están ellas de saludables. Incluso en la actualidad se han observado variaciones en el aspecto físico de estas especies. Estamos observando individuos que tienen variaciones en el plumaje que puede demostrar dos cosas. Una, que simplemente como están en la ciudad, pues no hay una selección natural formalmente. Entonces hay individuos que probablemente morirían en la naturaleza, pero aquí logran sobrevivir. O como la población es muy pequeña y es muy cerrada, pues empiezan a aparecer mutaciones, las cuales no son beneficiosas, sino pueden ser contraproducentes a largo plazo. El programa de monitoreo de guacamayas, loros, pericos y periquitos de Caracas ha permitido generar información para conocer la vida de estas aves en la ciudad. De allí la importancia de apoyar este trabajo. Si todos empezamos a hacer algo, porque la cosa es arrancar a hacer algo. ¿Okay? Cuando arrancó este programa era una idea.
nadie creía que este programa fuera a funcionar. Y simplemente yo dije, mira, ¿cuáles recursos tengo? ¿Qué dispongo? ¿Tengo mucho dinero? No, no tengo dinero. ¿Tengo mucha gente para trabajar? No. Y todavía, después de 7 años, no tengo mucha gente para trabajar. Así que ni tengo mucho dinero tampoco. Pero tenemos 7 años de datos y hemos generado una cantidad de información importantísima, no solo para nosotros, sino además para otras personas en el mundo. Ahorita, con las redes sociales, tú puedes conseguir un montón de personas que colaboren contigo y que te ayuden a hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, simplemente háganse una pregunta, crean en ella y empiecen a trabajar. Ya está. Ha sido cada vez más evidente que su presencia nos favorece. Ha creado una conciencia colectiva, ha creado una cercanía de la gente a la naturaleza, la cual, bueno, nosotros solo pensamos en Caracas como una cola gigante. Ahora estás en la cola y te pasan las guacamayas volando. ¿Y quién no le alivia cuando uno está en esa cola horrible de la ciudad de Caracas, unas guacamayas volándote encima del carro? Eso es una maravilla. La presencia de guacamayas, loros y pericos en la ciudad ha sensibilizado a la población sobre la belleza e importancia de la naturaleza, incluso en las ciudades. Mientras guacamayas, loros y pericos adornan el cielo de Caracas, otras especies no tan visibles también son parte importante de la vida en la ciudad. Daniel Llavaneras, biólogo que estudia la diversidad de artrópodos terrestres en el Jardín Botánico de Caracas. Los artrópodos son el grupo más diverso de animales sobre la Tierra. Tenemos los crustáceos por una parte, que son los cangrejos, las langostas, los langostinos y los camarones que tanto nos gustan. Y yo me estoy enfocando en los artrópodos terrestres, es decir, los insectos, los arácnidos y los cien pies y mil pies. Los artrópodos forman parte de la dinámica de la vida en las ciudades. Este investigador trabaja identificándolos, además de entender su interacción con el medio que los rodea. Tengo 10 años viniendo al Jardín Botánico, principalmente a tomar fotos, y ya tengo una lista de más de 1.200 especies distintas presentes aquí en el Botánico. En los últimos 3 años mi trabajo ha sido más sistemático, ya con colecta, con identificación por claves y todo eso, de tal manera que ya tengo en total 10 años trabajando fajado con la diversidad de artrópodos en zonas urbanas, específicamente el Jardín Botánico de Caracas. Cada una de las especies de artrópodos poseen características únicas dentro del mundo animal. Gracias a estas, es posible diferenciarlos. Los insectos se caracterizan por tener 3 partes corporales. La cabeza, que es donde están las estructuras sensoriales, los ojos y las antenas. El tórax, que es la parte media, donde están las patas y las alas. Y el abdomen, que es la parte terminal, donde están todos los sistemas de órganos. Los arácnidos son distintos a los insectos. Tienen únicamente 2 partes, que es toda la parte de la cabeza y el tórax que está fusionada en una, que se llama cefalotórax, y el abdomen, que es donde están todas las estructuras de todos los sistemas de órganos. Adicionalmente, los arácnidos se caracterizan por tener 8 patas, es decir, 4 pares de patas. Los ojos son simples, no son ojos compuestos como en los insectos, y no tienen antenas. ¿En qué áreas específicas del Jardín Botánico se encuentran? ¿Cuál es su comportamiento y cómo se relacionan entre sí? Son algunas de las interrogantes que Llavaneras busca responder con esta investigación. La importancia de este trabajo radica en que va a ser la base, que es la base de futuros estudios de biodiversidad, de conservación, de manejo integrado de plagas, en fin, de muchísimos trabajos más. O sea, los artrópodos son una parte fundamental de la biodiversidad urbana. Hay unos artrópodos que nosotros no vemos, que están dentro del suelo, que ellos se encargan de todos los recursos que están en el suelo, hacerlos disponibles para que otros animales y plantas se puedan aprovechar de ellos y desarrollarse. Son parte fundamental de la dieta de muchísimos animales distintos, desde otros artrópodos como las arañas, las mantis o también llamadas cerbatanas, algunas moscas, las libélulas. Por otra parte tenemos las aves, también se alimentan en muchos casos de insectos, algunos mamíferos, las ranas, en fin. Son fundamentales para el mantenimiento de las áreas verdes en zonas urbanas. Ahora conoceremos cómo Daniel Llavaneras realiza su tarea como investigador en el Jardín Botánico de Caracas. El día a día de la investigación tiene 3 partes distintas, 3 tipos de días.
El primero es el día de campo, es decir, cuando uno va a colectar sus muestras, cuando uno toma los insectos de las distintas partes del jardín mediante de distintas formas. Uno es con la malla entomológica, otro es colocando trampas en distintas zonas del jardín botánico. De esa manera uno puede colocarlas en la mañana, hace su muestreo, toma sus notas y en la tarde viene y colecta los insectos que cayeron en las trampas. Luego de capturar los ejemplares, se preservan y se llevan al laboratorio para identificarlos. Ya una vez que tengamos todos esos datos, se introducen en una base de datos en la computadora y ya para la tercera parte utilizamos todos estos datos y nos permite ver cuáles son las fluctuaciones de las poblaciones de insectos en distintas zonas del jardín botánico a lo largo del año. Cuáles son los insectos que se comen a otros insectos, cuáles se alimentan de este grupo de plantas. Y esto nos permite saber cuáles son plagas potenciales, controladores biológicos potenciales, es decir, insectos que pueden ser utilizados para controlar una plaga en vez de utilizar insecticidas. Para la identificación de las especies, el investigador utiliza herramientas como la macrofotografía y el dibujo científico. En los inventarios de biodiversidad, la parte fotográfica es fundamental. No solamente porque puedes llevar un registro de esta especie ya la tengo, este grupo ya lo vi, sino puedes documentar comportamientos, puedes documentar distintas cosas que ha hecho de algún sitio en particular donde se han colectado los ejemplares. Además de eso, es muy chévere poder decirle a los muchachos cuando estés dando charlas, mira, aquí puedes ver estas mariposas, estos escarabajos, estos saltamontes, este tipo de arañas, y que ellos puedan ver así en 5 o 10 minutos toda la diversidad que hay aquí presente y cuando hagas el recorrido están más pendientes de buscarlos en ciertos lugares particulares. Para el investigador Daniel Llavaneras, la ciencia está presente en cada aspecto de la vida del ser humano, por lo que es fundamental la conservación de los espacios urbanos y los animales que allí habitan. Todos dependemos de la ciencia para nuestro día a día. En el caso de la entomología, todos los alimentos que nosotros consumimos vienen en gran parte gracias a los entomólogos agrícolas que se encargan de disminuir las plagas, los entomólogos veterinarios que se encargan de disminuir la cantidad de parásitos que tiene el ganado y de esa manera la calidad de los alimentos se incrementa. Los entomólogos médicos que se encargan de controlar las plagas urbanas como son los chipos, los mosquitos, las cucarachas. Entonces, para conservación, para alimentación, para nuestro bienestar, tanto de físico como mental, es importante que nosotros conservemos a los insectos. Cada especie cumple una función importante en su hábitat, por lo que perderlas puede acarrear consecuencias negativas. Cada vida en la ciudad tiene importancia. Mientras tengamos una mayor diversidad de artrópodos en zonas verdes urbanas, significa que ese ecosistema está más estable. Entonces eso significa que ese hábitat se puede recuperar de manera más fácil si es perturbado. Entonces por eso es importante que conservemos esta enorme diversidad urbana que tenemos, aunque no siempre la podamos ver. Porque muchísimos de los artrópodos que yo estudio son menores a 1 centímetro, pero eso no significa que sean menos importantes. El equilibrio entre los seres humanos, las plantas y los animales es fundamental para garantizar la calidad de vida en las ciudades. Científicos venezolanos trabajan para conocer y proteger la diversidad de vida y hacer ciencia para todos, ciencia para la vida.